también. Bueno, muy bien. Aquí ya tengo también Luis. Hola Luis, buen día. Entonces, hoy vamos a tener encuentro con la hoja de cálculo. Entonces, ese encuentro con la hoja de cálculo, vamos a hacerlo de diferentes maneras. Vamos a manejar varios elementos muy cómodos, elementos que para algunos ya pueden ser como un repaso, como un recordatorio, pero para otros puede ser tal vez algo nuevo. Ustedes me dijeron que tenían algunos conocimientos, algunas experiencias. Entonces, donde usted observe que necesite que paremos un momentico, que repitamos, que tiene alguna duda, me lo hace entender inmediatamente. Listo, no hay problema, me interrumpe. Profesor, yo aquí quisiera mirar un poco más esto de dónde salió, cómo se hace esto. Yo he visto que lo hacen, pero yo nunca lo he hecho. En fin, cosas por el estilo. Listo. Entonces, lo que correspondería, pues, en este caso, como evaluación, sería como el trabajo extra que les voy a dejar. Entonces, yo les voy a dejar un trabajo de práctica y esa práctica la valoro como evaluación. Listo. Y pues no vamos a utilizar este tiempo de encuentro que tenemos por acá como tiempo de evaluación, ¿no? Digamos que voy a valorar también otros espacios, otros momentos que tenemos y con eso nos encontramos pues bien chévere para que nos rinda mucho más y avancemos mucho más también. Bueno, listo pues muchachos, entonces voy a empezar a compartir pantalla acá, con la que nos vamos a encontrar pues con Excel directamente. Vamos a trabajar hoja de cálculo. Voy a iniciar desde lo más básico, lo más simple, lo más eh, primordial, hablando pues de lo básico de un trabajo pues de oficina en adelante, ¿sí? Entonces con esto vamos a entretener muchísimo. Bueno muchachos, aquí tenemos pues entonces lo que es una hoja de cálculo. Por favor, la experiencia de cada uno valiosísima para que me hagan los aportes, los aprendizajes que tengan. Bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Maravilloso incluso. Bueno, entonces esto dice de la siguiente manera. Si hay alguno que tenga pendiente por allá actividades, muchachos, no hay ningún problema. Me dicen si la plataforma se les cierra, no alcanzó a subir alguna evidencia. Yo sé que por allí tuve también un inconveniente con la plataforma que tuve unos días que no me estuvo funcionando, pero eso se solucionó rapidito, no hay ningún problema. Entonces, si faltan sus evidencias, me dicen para que la puedan cargar. Listo, no hay problema, yo les abro para que lo adjunten todos y se queden, no se queden por fuera. Bueno, muchachos, entonces vamos a cerrar por aquí cámara para que me quede más cómodo. Todos están viendo la pantalla de Excel, ¿sí? ¿Me Sí, confirman, por profe. favor? Bueno, muy bien. Entonces inicio haciendo un reconocimiento ágil y rápido. Voy a ir rápido en la parte básica, pero si necesita que nos detengamos un momento, me dice, listo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que la hoja de cálculo de cualquier programa se conforma por una distribución de un libro de trabajo que es el archivo que se guarda, es decir, así como Word o los procesadores de texto trabajan con documentos, las hojas de cálculo trabajan con libros de trabajo. Disculpen la redundancia pues allí, pero el funcionamiento son libros de trabajo. Y en un libro pueden haber varias hojas. Aquí yo tengo una hoja que se llama Diego, que es donde tengo pues el listado de ustedes. Y tengo la hoja 1, que es donde vamos a empezar a hacer la primera parte pues de la práctica que les voy a indicar. Entonces cada distribución que tengo en esa cuadrícula es una hoja de trabajo. Entonces un libro puede contener muchas hojas. Así de sencillo. Entonces, las hojas están distribuidas en una forma de columnas que están encabezadas por el alfabeto de la A a la Z, y cuando se llega a la Z, continúa la AA hasta la AZ, luego BA hasta BZ, y por último, pues en este caso de la versión que tengo en este momento, me lleva hasta la XFD. Aquí pues tenemos ya
una cantidad de columnas establecidas en las cuales podemos distribuir nuestro trabajo. Y también se encuentra distribuido en filas, que son estas divisiones horizontales enumeradas, enumeradas desde el 1 hasta el 1.048.576. Esto es por cada hoja de trabajo. Sin embargo, cuando se requiere pues, más información, aparte de ese 1.048.000, o se crea otra hoja de cálculo o se crea otro libro de trabajo. Y por esa razón es que también se llevan ya luego el manejo de las bases de datos, porque no alcanza a manejarse en una hoja de cálculo. Sin embargo, existen muchas personas, muchas empresas que son tal vez pequeñas y no tienen la facilidad de adquirir un software y implementan y hacen pequeñas eh, modificaciones o pequeños diseños de elementos de trabajo en hojas de cálculo también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en este momento. Voy a hacer algunos elementos automáticos, otros manuales, entonces ya ustedes me van diciendo cómo más puede hacerse todo esto. Bueno, en el primer momento vamos a indicar que aquí voy a ubicar un encabezado. Es muy recomendado tener la primera fila o el primer encabezamiento de una columna de datos como un encabezado. Vamos a decir que esto se llama enero y vamos a hacer todo el año. Entonces lo que acabo de hacer aquí es un pequeño relleno, puesto que en la parte inferior derecha se ubica el selector mostrándose esta cruz delgada y puedo copiar el formato. En este caso el formato me indica que estoy escribiendo en meses y después de diciembre se repite la serie, continúa enero. Si lo hago con abreviatura también se maneja lo mismo. Así existen algunas abreviaturas que ya están predeterminadas y que yo puedo llegar a manejar para que siempre se establezca de esta manera. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a pasar a un dato especial. Si no fuera esa serie de algo determinado, sino que fuera, por ejemplo, vendedores, vamos a copiar el formato a esta celda que sea tal cual como está en su interior. Imaginemos que se llame Julián y Julián 1 y lo puedo enumerar hasta Julián 12. Listo. Bueno, entonces reconozco también en la parte superior las cintas de trabajo en los menús. Cada uno es una cinta que tiene su contenido diferente. Y por bloques encontramos dividido también lo mismo que Word, los comandos a través de unos botones y distribuidos a través de la funcionalidad agrupada por una serie de ítems ya predeterminados. Bueno, si vamos a imaginar que lo que estamos haciendo acá sería la venta de una comisión y coloquemos algunos valores en este caso. No estamos usando nada raro todavía. Voy a partir desde lo más sencillo y vamos ilustrando con nuevos elementos. Muy bien, entonces vamos a establecer unos datos totalizados acá. Entonces resulta que para mi caso especial puedo tener la búsqueda o la consulta de lo que sería mi total de información. Pues normalmente se acostumbra muchísimo totalizar alguna serie de datos. Muchos de los que totalizan, pues entonces lo pueden hacer manualmente, ¿no? Entonces, si yo lo hago manualmente, con la tecla igual o con la tecla más o símbolo más, puedo expresar y escribir cada uno de los elementos que puedo tener, como si fuera pues en una calculadora. ¿Qué sucede si yo empiezo a hacer una suma en este estilo? Se puede llegar al caso
que si yo modifico uno de estos números que encontré realizando la parte de abajo, en la fórmula, pues al cambiarlo, aquí no va a cambiar, porque lo que estoy escribiendo en este caso son números y los números son constantes. ¿Qué quiere decir que sean constantes? Que no importa de la manera como yo lo escriba, siempre va a representar lo mismo. Ejemplo, si a usted le dicen que se ganó 1 millón de pesos, así usted lo escriba en un cheque de esos gigantes que aparece como una cartelera, o así lo escriban pequeñito, que casi ni se entienda, el millón le va a alcanzar a usted para lo mismo. O sea, no importa usted qué tan grande lo represente o qué tan pequeño lo muestre, el millón va a ser el mismo. O sea que los números van a tener siempre un mismo valor constante. ¿Qué es lo que sucede? Que con la hoja de cálculo el ideal, aquí por ejemplo en este sector que se llama barra de fórmulas, podemos encontrar la manera de establecer una sumatoria o establecer la fórmula de cómo encontrar un resultado. Uno más automático sería señalar cada uno de los datos y en este caso lo que se hace es la unión de la columna con la fila. En este caso estoy en la columna C, la fila 2, por lo tanto la celda que es esa unión entre esas dos se llama C2 y empezamos a hacer los cálculos más C3, más C4, más C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 y C13. Al presionar Enter, pues, obtengo el resultado. Pero ¿qué sucede? Esta serie, porque apenas son 12 meses, lo hago aquí en unos 20 segundos. Pero si esto fueran 100, si fueran 500, si fueran 1000 datos, si fuera 1 millón de datos, no termino haciéndolo de esta manera. Entonces, si bien una manera de sumar es hacerlo número por número, si bien otras hacen la celda por celda, también podemos incluir lo que es los rangos a través de un procedimiento. Entonces, los rangos vienen a ser unos bloques de celdas establecidas desde la origen hasta la destino o desde el comienzo hasta la final, que en este caso sería la celda C2 hasta la celda C13 o invertido, es lo mismo. Es decir, desde mi casa hasta el parque es la misma distancia que desde el parque a mi casa, ¿correcto? Y lo que haría en este caso es utilizar un comando. Comando lo que viene a ser fórmulas que están reservadas, como en este caso sería la suma, y dentro de paréntesis consigno el rango, que bien lo puedo hacer seleccionando con clic sostenido. Entonces desde C2 hasta C13. El resultado va a ser lo mismo, pero lo puedo hacer más rápido. Ahora bien, ¿cómo más se puede hacer, muchachos? ¿Qué otro método conocen? Con el botón de autosuma. Listo, perfecto. Cuando los datos están continuos y no hay ningún espacio, puedo utilizar el autosuma, que se encuentra en este botón que me despliega facilidades, en este caso la autosuma, me crea la fórmula y me crea también la selección del rango. Pero ¿qué ocurre si tengo un espacio y ubico autosuma? Me genera el rango desde el lugar donde está el espacio hasta el último que tengo allí ubicado con mi selector. Entonces allí hay que tener cuidado cuando se encuentran estos casos. No me serviría la autosuma. O la otra manera de hacer autosuma sería elegirlo y luego señalar todo el rango completo, por si no recuerdo de pronto cuál es la fórmula. Listo. Muy bien, correcto. Ahora vamos a encontrar datos, por ejemplo, el mayor de ellos, el menor de ellos y el promedio de ellos. Listo, ¿cómo encontramos el mayor, muchachos? ¿Recuerdan de pronto? Con las teclas de ordenar y filtrar. Listo, con el ordenar y filtrar yo puedo llegar a encontrar en algún momento, si ordeno este rango de datos, pues me quedaría, si lo hago de la A a la Z, también puede ser del menor a mayor, y en este caso sería colocarlo en ese orden. Pero si son muchísimos y de pronto tienen un orden cronológico que tal vez ese listado no lo pueda desorganizar, entonces debo buscarlo a través de las fórmulas. Sí, señor, muy bien, correcto.
Para ello entonces ubicamos un comando en la fórmula denominado max. Max me devuelve el valor máximo de una lista. Entonces este max yo lo dirijo desde la primera hasta la última, es decir, desde C2 hasta C13. Donde me determina que 12.304 es el valor más alto o el mayor que existe acá. Si colocamos por acá uno más alto, pues son 15.000. Este sería el nuevo valor que se adopta en esta celda y también queda automático. Y el menor, aparte pues de ordenarlo desde menor a mayor, ¿cierto? Si este fue con max, ¿cómo sería el menor? ¿Qué me dicen por allí? Pues con min. Con min encuentro el mínimo de este rango de datos. Si colocamos un dato que sea más pequeño, por ejemplo, acá como un 1, este sería el que vamos a ubicar. Bueno, muy bien. Y el promedio, muchachos. Vamos a ahorrar uno por acá, vamos a ahorrar otro por acá. Ahí mismo en las fórmulas está el prom. Está el prom, correcto. Eso lo encontramos aquí también, ¿sí? El promedio. Y también encontramos donde aquí en insertar función, donde está este botón F de X, podemos ir a buscar el cuadro función y buscar las fórmulas, bien sea por las categorías, matemáticas, financieras, estadísticas o de datos, entre otras más. Si no recuerdo cuál es, pues la puedo buscar también. Igual también tengo esta otra posibilidad. La fórmula de promedio, abro paréntesis, y señalo el rango. Pero cuidado a lo siguiente, muchachos. ¿Cómo encuentro yo el promedio de un rango de datos? ¿Cómo lo hacen ustedes manualmente, muchachos? ¿Cómo lo manejan? Se suma y la suma la divido por la cantidad de números que hay. Eso, correcto. Entonces miremos lo siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a hacer una comparativa. Tengo 12 números, ¿cierto? Que son los 12 meses que hay acá. Y yo hago la suma que me acabas de decir acá, de todo este rango, y lo divido entre 12. Este será el promedio. ¿Qué sucede acá? ¿Qué tiene de diferente este número con este número? Y mira, tiene muy claro el concepto, no hay ningún inconveniente. Lo que sucede es que hay cierta dificultad con los datos. Entonces, ¿cuál es la dificultad que hay allí con los datos? Precisamente es la siguiente. ¿Alguien alcanzó a captarla? ¿Qué pasa allí? Por los espacios. Sí, claro, correcto. Entonces, ¿cuál está buena y cuál no está buena? El que contiene los espacios debe estar bueno porque también es una medida. Bueno, el espacio no es la medida. No, Si fuera el cero, sí es una medida. exacto. Mira. Entonces eso sí quiere decir que así no se tenga la medida, siempre se debe poner el cero. Nunca debe poner cero. Exacto. Listo, muchachos, vean. Miren lo importante que es un cero, ¿sí? Y ustedes, pues, precisamente que son de este gremio tan importante de la contabilidad, y en este caso un cero, lo que puede llegar a significar, por ejemplo, a la hora de un cálculo. Y en especial en el manejo, por ejemplo, de Excel. En el caso de un promedio es algo muy utilizado, puede ser en algún medio, en alguna fórmula por allí especial, se puede utilizar esta dinámica. Pero entonces, miren, por eso quise hacer la comparativa de las dos.
tanto la fórmula automática que maneja el concepto, tanto el procedimiento manual que se aplica el concepto también. Entonces, si no existe información, no lo toma en cuenta ni siquiera para promediarlo. Es decir, estos espacios vacíos, como bien lo miramos hace un momento, no eran tomados pues allí. Mientras que este tomó los espacios en blanco para sumarlos, pero como no contienen nada, pues suman como cero, pero sí los dividí entre la cantidad de elementos que existen en ese rango. Mientras que acá, a pesar de estar el promedio entre el rango, los espacios vacíos no eran parte de él. Aquí lo que se hizo fue totalizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Si yo aquí lo divido entre 9, si me da el mismo valor. Entonces, atención pues, muchachos, donde tenemos esa posibilidad del cero con el espacio en blanco, que no es cualquier cosa. Listo, seguimos. Vamos bien allí, ¿no? Eso está colocando interesante. Bueno, resulta que yo puedo tener dificultades con el computador, puedo tener también dificultades con el mouse. Es más, problemas es lo único que se presentan a la hora de trabajar, ¿cierto? Aparte del problema que tenga yo en el trabajo, que se me presenta un problema con tecnología muy complicado. Y eso a veces cuando le juntamos el estrés a todas estas tareas se vuelve un poco más interesante, porque algo más pasa. Entonces, otra manera de hacer el promedio o el mayor, el menor, todo lo que tenemos acá, lo voy a colocar acá abajito. Entonces, esa otra forma la voy a hacer con algo que se llaman los rangos. Los rangos, pues tenemos que son una serie de espacios de celdas continuas que permiten establecer información. Y lo que yo también puedo hacer es renombrarlos. Entonces, esas celdas continuas de información me permiten renombrarlos, apodarlos. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, esto fue un resultado de una serie de meses. Entonces, señalemos que este rango, es decir, lo que yo establezco entre las celdas C2 a C13, hace parte de los meses. Como aquí tengo un cuadro de nombres que me indica en qué celda me encuentro, también me va a indicar a dónde voy a ir. Y en este caso, qué nombres tienen los rangos en esta hoja de cálculo. Entonces voy a señalar este rango, me ubico acá colocando el mouse, borro y escribo la palabra meses. Es decir, ese rango se llama meses, miremos acá. Entonces, para encontrar el mayor, yo puedo hacer lo siguiente. Igual, máximo, y escribo meses. Es lo mismo que haber seleccionado todo el rango. Lo mismo para cualquier otra de las fórmulas. Tiene el mismo valor, la misma función. Hagamos esta misma también acá. Suma meses dividido entre 2. ¿Listo? Entonces aplica para todos. Si en algún momento dado yo borro de los nombres de rangos este que se llama meses, las celdas que contienen la palabra meses traen entonces el valor que contiene el rango, es decir, desde C2 hasta C13 o lo que corresponda en su momento. Es decir, no es que la fórmula se vaya a dañar, no es que el resultado se vaya a perder, sino que se cambia por la vista en lugar del cuadro de nombres, por las celdas. ¿Dónde encuentro esa información? En la pestaña Datos. Allí vamos a encontrar los datos de los nombres, en este caso, donde yo puedo tener almacenado
toda esta información. Ahora les muestro dónde encontramos acá el cuadro de nombres para todo esto. Perdón, en fórmulas, administrador de nombres. En fórmulas, administrador de nombres. Y aquí tengo meses. Y así puedo hacer con muchas otras cosas. Entonces, meses, ¿quiénes son? En la hoja de cálculo, desde la celda C2 hasta la celda C13. Profe, Listo. Cuéntame. pero me perdí en esa explicación que dio ahí en los rangos. Bueno, muy bien. Ahora te explico un poquito más. La idea aquí en renombrar los rangos, es que te puede dar una facilidad muy grande de trabajar. Por ejemplo, yo puedo tener este listado que puede ser lista del año, por ejemplo. Y la lista del año tiene 365 celdas, ¿cierto? Entonces, ya sabes que va desde la celda A2 hasta la celda, por ejemplo, A360. Entonces, si cogemos con el mouse a empezar a hacer esa selección desde por acá hasta la 360, me canso, de pronto el mouse me va a molestar, tal vez se me acaba la mesa, tal vez el mouse toca cogerlo en el aire y volverlo a colocar nuevamente para seguir seleccionando. Entonces, en algún momento dado, yo puedo colocar y decir, yo quiero hacer la suma desde la celda G2 hasta la celda G361, por ejemplo. Ese es todo el rango. Pero ¿qué sucede? Que tal vez ese rango lo utilicen muchas veces para muchas cosas. Entonces vamos a renombrar desde la celda G2 hasta la celda G360. Pues vamos a seleccionar un rango aquí bien grande por el momento. Este rango que acabo de seleccionar como de 649 celdas, la voy a llamar prueba. Acá en el cuadro de nombres, acá encima de la celda A1, está el cuadro de nombres. Y en prueba le doy Enter. Quiere decir que este rango que acabo de seleccionar lo renombré y no se va a llamar C2 a G2 a G650, sino que se va a llamar prueba. Entonces yo puedo hacer cualquier tipo de fórmula utilizando la palabra prueba como el nombre del rango. Inmediatamente se está seleccionando. Entonces si yo coloco pues, valores aquí contenidos, allí se van a tener en cuenta. Es para suma, el otro para el mayor, por ejemplo, pero es lo mismo. Simplemente lo escribo, la palabrita y ya. Es más, si tengo que seleccionar, yo aquí voy a tener dos rangos en este momento. Tengo meses, que son estos, y tengo prueba, que son estos. Incluso usted quiere colocar en negrita, entonces seleccionemos los meses en negrita. Ya, no tengo que ir a seleccionarlo, solamente escojo. Y prueba también, cursiva y negrita, y de color rojo. Entonces, en algún momento puede ser útil tenerlo renombrado. ¿Listo? Listo, sí, muchas gracias. Muy bien. Si me falta una celda, si me faltó una columna, en fin, lo que sea, y ese rango ya estaba nombrado, entonces en la cinta fórmulas, en administrador de nombres, puedo ir a modificarlo o puedo eliminarlo también. Mira, aquí tengo meses, tengo prueba. Aquí vamos a ver algo que se llama la referencia absoluta. Esa referencia absoluta de celdas. Profe, Señor. cuando usted le selecciona allí administrar nombres, aquí no aparece nada en la pantalla. Y lo otro que le iba a preguntar es que si uno modifica la selección, por ejemplo, en el caso de que usted dice de meses, eso ya uno lo modifica por aquí, se llama por el valor, cambia toda la fórmula, ¿cierto? Cambia el resultado o toca volver a hacer todo. No, señor. Cambia de una vez todo, correcto. Espere, yo comparto pantalla completa, entonces, a ver, muchachos, que si no me aparece así es porque cambiamos a pantalla completa. Un momentico.
Administración de nombres. Ahora sí. Sí, Sí, ahora señor, sí. ahora sí, profe. Listo. Entonces, con esta administración de nombres tenemos que están los meses y aquí aparece el rango que estoy obteniendo en este momento, que se refiere desde la hoja 1 hasta, desde la celda C2 hasta la celda C3. Entonces, esto que se observa acá es una referencia absoluta. ¿Qué significa la referencia absoluta? Que tenemos precisamente una opción para referirnos a celdas con columnas y con filas. Es decir, cuando yo le coloco o le antepongo el símbolo de pesos a una columna, se fija la columna. Y cuando se le antepone el signo de pesos a una fila, se fija la fila. ¿Qué quiere decir? Si yo elijo una operación con la celda, por ejemplo, C4, entonces, aunque yo arrastre para todos los demás, la operación va a permanecer. Vamos a hacer este caso con un ejemplo sencillo aquí. Vamos a colocar a otros nombres por acá. Una María que sea diferente a las Marías que hay por acá. Entonces, digamos que cada una tiene una edad cualquiera y ustedes van a pagar por la edad de 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ese valor a pagar, entonces digamos que sean 1.000 pesos y cada uno lo va a manejar para siempre, ¿cierto? Bueno, digamos que esto es una multiplicación de la edad por el valor a pagar, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Pero sucede que el valor a pagar como que siempre va a ser el mismo, entonces eso es como inoficioso repetir este 1.000 tantas veces que ocurra, ¿sí? Porque si va a ser 1.000 siempre, pues ¿para qué? Y el día que lo suba, entonces, si ya es 1.100, entonces tengo que volver a coger para todos, hacer lo mismo, volver a modificarlo. Entonces, suprimamos el valor a pagar, dejemos más bien el total aquí a un ladito y esto lo vamos a modificar. Digamos que el valor a pagar lo voy a colocar en esta celda como única. Entonces esta celda es la celda número J17. Entonces vamos a decir que la edad yo la multiplico por el valor a pagar que está en la J17. Entonces aquí por el momento vamos a colocar 1.000. Pero si yo hago esto, se me van a perder las referencias, porque la primera tiene la referencia con esta celda. Es decir, estoy en la J19 y la referencia está J19, perdón, y 19 con J17. Y la siguiente será I20 con J18, porque la referencia trae la misma forma paralela de trabajo con celdas. Si la diferencia son dos, con ellas dos las mantiene. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Voy a fijar con referencia absoluta el valor de la celda. En este caso, la que tiene el valor a pagar, que es J17. Entonces, en J17, yo puedo hacer dos cosas. Le escribo el símbolo de pesos delante de la columna y delante de la fila, aunque aquí lo único que necesito es que se me fije la fila y si arrastro para copiar el formato, pues se va a permanecer. Y si hago la subienda, pues igualmente se va a totalizar. Entonces no hay ningún inconveniente acá. Como fue en la misma columna, no necesitaría fijar la columna. Es decir, si yo le quito el valor de pesos J y dejo solamente pesos 17, lo que me fija será la columna. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. Pero si lo colocaría hacia la derecha, esto ya empieza a cambiar. Porque aquí no va a pedir el 17, sino que va a pedir es la K,
no la J, sino la K. Sí, aquí ya pasó a la K. Entonces pierde la referencia. Entonces, la referencia no es que siempre tenga que estar completa en fila y columna, todo depende. Y con eso vamos a hacer un ejercicio, muchachos, también más adelante. Tranquilos que lo que vienen son ejercicios muy variados para implementar muchas cosas. Listo, entonces esta referencia absoluta es muy utilizada en el caso de calcular con algún valor que es fijo. Ejemplo, si esto fuera el valor del dólar, ¿sí? La tasa representativa del mercado, entonces yo digo, eso hoy vale 3.456, pero mañana subió 5 pesos. Listo. Solamente modifico esa celda y las demás se hacen actualizar de acuerdo a lo que estoy modificando. Bien, vamos bien por allí, muchachos. Profe, la verdad yo no entendí bien cómo se aplica la referencia absoluta. O sea, yo sé dónde Yo que se pone tampoco. el precio y el tal, pero no entendí muy bien cómo se aplica a la columna. Listo. Vamos a mirar con otro caso, pues. Y para eso lo vamos a mirar, pues, con un ejemplo, pues, especial. Esta referencia absoluta, que puede ser descrita delante de la columna y delante de la celda, con el símbolo pesos, yo lo puedo hacer en fórmula también con la tecla F4. ¿Sí? Esta referencia absoluta la puedo manejar con la tecla F4. Esa tecla F4, que es las teclas de función, las que se encuentran en la parte de arriba del teclado. Vamos a mirar acá. Yo voy a seleccionar el valor de la celda, en este caso J17, y voy a presionar varias veces F4. Observen por favor aquí en este espacio en la barra de fórmulas. Entonces, aquí tengo fija la referencia de la columna. Dice pesos J17. Aquí tengo J17, o sea que está sin referencia. Aquí tanto columna como fila. Pesos J, pesos 17. Aquí solamente el 17. Y aquí solamente la J. Entonces, esos son todos los modos. Sin referencia, totalmente la referencia, solamente la fila, solamente la columna. O sin referencia. Ahora, ¿cómo se aplica? Fijando esta celda. Normalmente, ¿qué hacemos? Miremos pues un ejemplo acá a un lado para que lo tengamos muy presente. Imaginemos que usted tiene una cantidad de productos para facturar, una descripción de producto, un valor unitario, un valor de IVA y un total a pagar. Entonces vamos a llevarnos acá a un ladito este ejemplo para hacerlo como si fuera pues una factura con descripción individual. Listo. Bueno, independiente de la cantidad y del valor, esto tenemos aquí cualquier cosita para mostrar. Imaginemos que estos sean 12 gaseosas, que esto no. Bueno, vamos a colocar por aquí otro tipo de productos. Vamos a aplicar para unos 5 productos, no 6. Bueno, tiene un valor. Bueno, sabemos que el IVA es el mismo para todos, ¿cierto? Generalmente. Pero pues hay algunos productos o hay algunos servicios que cambian según el concepto que se maneja. Imaginemos que como todos son productos y todo esto es consumo, entonces vamos a hacerlo con el mismo IVA, que sea en este caso el 19%. Pero entonces, ¿qué sucede? Vamos a evitar colocar esa columna. Yo lo voy a hacer con ella, pero también vamos a evitar que sea con ella.
Entonces, imaginemos que acá el valor del IVA está incluido en este precio. Entonces, vamos a hacer la fórmula para extraer el valor del IVA. Entonces, saquémoslo de acá, dividido entre 1,19. Ese es el valor sin el IVA de este producto. Correcto, el valor bruto. En este caso sería como la base de la cotización. Entonces vamos a hallar todo lo demás. Como el 1,19 sería la fórmula en este caso para la división de el cálculo de nuestro IVA. Si yo lo voy a hacer acá, entonces este es el valor base. Este valor base se lo voy a restar al valor unitario para que me dé solamente el IVA. Este sería el IVA, ¿cierto? Pero como esto tiene demasiados decimales, como muchas veces la gente me va a preguntar esto para qué es, esto me lo está cobrando usted de más, tal cosa. Generalmente en los sistemas pues evitamos colocar todo esto y más bien se coloca el total a pagar y en el total a pagar se discrimina por acá abajito cuánto es el IVA y nada más. Correcto. A ver, vamos a hacerlo de las dos formas que esto nos tiene que dar el mismo resultado. Calculemos la cantidad de producto por el valor unitario y el total a pagar sería este. Ahora, si fuéramos a totalizar el IVA, sería solamente este, ¿no? Y si estaríamos hablando de la base, nos faltaría sacarle a este valor el 19% también, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a evitar sacar este, pero sí lo necesito acá. Entonces, como el IVA hoy es 19, pero mañana puede ser otro, imaginemos que el IVA lo tenemos aquí a un lado. Por acá. Vamos a descontar del total a pagar. Entonces, no lo va a hacer de la suma, ni lo va a hacer de esta suma, sino que lo va a calcular de este total. Como lo dice aquí, pero solamente de este valor total. Entonces recordemos que va a ser 6.909. Borrémoslo. Entonces vamos a utilizar la fórmula igual. Lo que nos dé del total, se lo restamos a lo que es el total dividido entre 1,19, que puede ser el valor que tengamos en la parte de arriba indicado, en este caso. Entonces no lo vamos a colocar en porcentaje, sino en el indicado que es el 1,19. A dejarlo nuevamente decimal. Listo. Entonces, igual el valor menos el valor dividido en 1,19, que es el IVA incluido. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un valor de IVA que fue aplicado sin la cantidad de los productos, ¿no? Ustedes no me dijeron ese pedacito. Este por cada producto es referencia. Claro, 27.390. Entonces, si yo quiero hacer este mismo valor para muchos productos o para muchas razones o para muchas fórmulas que siguen en continuidad,
Si tuviésemos acá más valores incluidos, por ejemplo, otros totales, si esto fuera algo parecido como, sí, otro más. Y otro día, entonces el IVA va a ser el mismo. Entonces, esta celda yo la puedo fijar. Veamos por acá la referencia que esta total sea de otro día. Y este de otro día. Bueno, pero aquí tenemos como 3 días distintos, 3 informaciones diferentes. Estos son los totales de cada una de estas columnas y a todas hay que calcularles el IVA incluido. Entonces, este 1,19 que tengo aquí, manual, lo puedo tomar entonces de la referencia que voy a utilizar acá arriba, es decir, de este valor. Aquí donde voy a utilizar la referencia absoluta, que sería la celda P10, que voy a colocarla fija, tecla F4. Y voy a arrastrarlo para ambos lados. Entonces, aquí en esta fórmula, la referencia está de esta columna con la celda P10. Y en esta otra está la referencia de esta columna con la celda P10. Entonces, todos los valores están relacionados con esta misma. En otros momentos, ¿qué haríamos? Repetir esta información para los otros lugares y que continúe haciendo el mismo cálculo. Si no tuviéramos la referencia aquí absoluta, yo podría manejar este así, arrastrándolo solamente. Entonces, este se relaciona con este, y este con el de arriba, y este con este otro de arriba. Pero si yo sé que la información va a ser la misma, pues no la dupliquemos, sino que solamente la relacionemos. Entonces, valores que son como tan constantes como lo que es, por ejemplo, el IVA, valores tan constantes como lo que son, por ejemplo, también los indicadores económicos, pues no hay que repetirlo tantas veces, sino solamente lo coloco en una sola columna o en una sola celda y listo. De allí, muchachos, que vamos a manejar varios ejercicios en donde esto lo vamos a utilizar también, ¿o yo? No hay problema. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, señor. Bueno, ya pasamos la primera parte del primer básico. Vamos a mirar la segunda parte de la otra parte básica. Esto lo vamos a llamar básico 1. Primera hora del básico, vamos a irnos al segundo básico. La idea es que ojalá podamos hacer unas 3 secciones. Y más que todo en este Excel, porque para su carrera es una gran herramienta. Vamos a hacer el básico, el avanzado y el financiero. ¿Listo? Esa es la idea, pues, muchachos, que ustedes me queden, pues, listos. Y ojalá alguno de los encuentros vamos a hacer en la sede, pues, como para hacerlo más chévere. ¿Listo? Pues por seguridad, por muchas razones. Estamos por seguridad y por salud hoy, ¿no? Pero pues miraremos a ver qué otras posibilidades podamos tener antes de finalizar el semestre. Bueno, entonces vamos a tener una serie de datos. Claro que por aquí me rinde más. En datos vamos a orientar que tengo mucha información. Imaginemos que yo tenga, no sé, unos nombres por acá. Tengo Luis, tengo la hora, que son las 7:58. Que hoy es sábado. Que tengo 15.000 pesos en el bolsillo.
no me alcanzó para más, que aquí no tengo nada, que tenemos también, por ejemplo, que hoy es el 08 del 05 del 2021, no tengo nada. Por aquí digo hola, ¿cómo estás? En fin. Y coloco varias cosas, entonces voy a tener por acá una serie de datos hasta aquí. A ver, 2, 3, 4. Hasta la 11, pues colocamos aquí otra palabrita. Listo. Vamos a hacer unas funciones de conteos. No siempre estamos calculando, a veces también podemos contar. Entonces vamos a contar las celdas que tenemos. Y vamos a utilizar unas fórmulas. Vamos a mirar qué pasa con esto. Hay unas funciones muy especiales denominadas contar. Y ustedes me van a decir qué es lo que vamos a contar. Voy a señalar desde la 2 hasta la 3. ¿Y qué vamos a contar aquí? ¿Qué hace contar? Tengo 3. ¿Qué estará contando en este momento? En el momento acá para que vamos a ver mucho mejor. ¿Qué habrán 3 allí? ¿3 qué? 3 espacios. Ok. 3 espacios. Vamos a ver. 3 valores numéricos. 3 valores numéricos. ¿Quién da más? Bueno, muy bien. Entonces coloquemos otro número, a ver. Ah, sí, señor. Sí, señor. Entonces, si son las celdas ocupadas por números. Perfecto. Entonces, la función contar me permite contar las celdas que se encuentran ocupadas por números. Ay, pero ¿cómo así? Y esta hora es un número. Y esta fecha es un número. Sí, correcto. Pues a usted porque le gusta cumplir años, pero usted no cumple años. Usted lo que cumple son segundos. Usted lo que puede cumplir son días. Mejor dicho, ustedes son más antiguos que quién sabe qué. ¿Qué pasa allí? Hay una referencia en los sistemas numéricos de la parte informática y usted puede hacer sumas y puede hacer restas entre fechas. Entonces, les voy a hacer un ejemplo aquí a un ladito. Desde el día 7 de mayo del 2021, yo puedo hacer una resta aquí muy tranquila. Yo puedo colocar aquí del 8, le quito el 7, hay un día. Del 15 al 7, ¿cuánto hay? Hay 8 días. ¿Sí? ¿Qué pasa? Internamente hay una referencia de las fechas desde el 1 de enero del año 1900. Entonces, se calcula internamente por la cantidad de días que han ocurrido, teniendo en cuenta en los calendarios de los años bisiestos. Entonces, en esa razón, los sistemas elaboran cálculos en días. Entonces, yo puedo decir que desde el 1 de enero del 1900 hasta ahora, ¿cuántos días hay? Bueno, la hice invertida, por eso me dio negativo. Hay 44.322 días. Hasta ayer, ¿no? Hasta ayer habían ocurrido esa cantidad de días. Entonces, todos los días tenemos un día más cumplido. De esa manera se establece que internamente las fechas son entonces numéricas. Esta razón de formatos con separaciones del slack o con el guión, pues son formalismos, porque para los sistemas, en este caso para los sistemas numéricos, son un número entero internamente. ¿Listo?
Y ahora, la hora también. Desde que inició el día, arrancó en ceros. Y la unidad de medida en este caso son los segundos. Si miramos en la parte de arriba, aparece hora, minuto y segundo. Llevamos 7 horas, 58 minutos, 0 segundos en el momento en que hice la digitación, ¿no? Entonces, yo también puedo hacer sumas o restas con la hora. Y la suma o la resta sería en segundos. Por eso también es una celda ocupada por números. ¿Listo? Ahora, miremos lo siguiente. ¿Qué pasa con esta función? Contará. Vamos a seleccionar lo mismo. ¿Qué tenemos 9? ¿Qué me dijeron? ¿Qué encontraron? Mucho silencio. ¿Letra o qué, profe? ¿Cómo? Letras, profe, lo haré en letra o qué. 9, sí, 3, 3, 6, 9, sí. Listo. Todo lo que esté ocupado. No importa si son palabras, si son letras, lo que ocupe. Es más, coloque la atención a lo siguiente, pero ahora lo vamos a hacer. Miremos esta otra función. ¿Qué pasará con estas? ¿Son de cuáles? Las que están en blanco, las que están vacías, con la función contar punto blanco. Entonces, viene la parte especial. Ojo a esto. En la celda A8 voy a colocar un espacio en blanco. Entonces, mire lo que ocurre. Esto se puede generar para una falla en información, todo lo que usted quiera. Acabo de colocarle aquí un espacio en blanco. Con la barra espaciadora creé un espacio. Por lo tanto, la celda ya está ocupada. Por lo tanto, no está vacía. Pero tampoco está ocupada por números. Es más, imagínese usted que quiera hacer una suma de un rango por cualquiera de los métodos que usted sepa. Y esta celda tenga ese espacio en blanco, le genera un error. Se hace la suma, pero por aquí en una de estas colocas un espacio en blanco. Y el espacio en blanco que lleve de pronto algo en especial por allá. Que le coloque una clic para que le genere errores. Y si es una fórmula mucho más avanzada, pues va a poner más problemas. Vamos a borrarla. Entonces nuevamente se recoloca en una celda vacía. Y las ocupadas son menos. Entonces muchas veces también tenemos listados en los que dependemos para colocar ciertos elementos. Y dichos elementos, pues vamos a necesitar colocarlos también de una manera pues especial para organizarlos y en algún momento tenemos que contarlos, ¿no?
Bueno, vamos con este ejemplo acá a un ladito también. Voy a correr este espacio para mirar acá. Digamos que yo tengo estos niños y les voy a dar las edades. Necesito saber cuántos niños hay y cuántos adultos hay. ¿Cómo haríamos esto? Con la función contar, ok, contar niño, selecciono el rango y entro. Bueno, entonces vamos a hacer un contar especial. Vamos a utilizar un contar Un con criterio. contable. Eso, con criterio. En este caso vamos a utilizar un criterio llamado sí. El sí me permite elaborar una pregunta. Este sí no se da de respuestas, sino de preguntas. Entonces, es el contar punto sí. Señalo el rango. Vamos a encontrar los niños. ¿Cuáles son los niños? Según la edad, ¿cuáles serían los niños, muchachos? Hasta los 18 años, hasta Listo. los 17, hasta Los los menores de 12. 10. Listo. Cualquiera de los dos. Hasta 17 o los menores de 18. Están diciendo dos cosas, pero son lo mismo, ¿cierto? Entonces, la fórmula dice, contar puntos sí, en el primer espacio establecemos el rango y después de punto y coma establecemos el criterio. Entonces, punto y coma. ¿Y el criterio cuál es? Por ejemplo, uno dijo menores que 18. Ajá. ¿Sí? Ese puede ser un criterio. Generalmente, en algún momento ese criterio habrá que colocarlo en comillas, comillas dobles. Dice que hay 6 niños, ¿sí será verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correcto. Ahora, para los adultos, yo puedo hacer la misma fórmula. Pero mayor. Eso. El mismo rango, punto y coma, entre comillas, entonces que sean los mayores de 17, por ejemplo. Dicho de otra manera, mayores o iguales a 18. Dicho de otra manera, menores o iguales a 17. Imaginemos que a usted se le dañó la tecla del 8. Entonces le tocó jugar con los valores lógicos, las fórmulas lógicas, en este caso los operadores. ¿Listo? Profe, ese criterio porque va entre comillas. ¿Por qué va entre comillas? Porque el criterio puede ser o una fórmula o puede ser incluso una palabra. Vamos a mirar aquí otro caso del criterio. Miremos este criterio acá. Si fuera solamente un número, si fuera un número, lo puedo colocar inmediato. Pero si fuera una fórmula o una palabra, sí necesita que vaya entre comillas. Vamos a hacerlo aquí a un ladito para este otro contar. Vamos a imaginar que este contar aquí de los niños fuera, pero en este caso para el mes de enero. Entonces, enero lo colocaría aquí dentro de las comillas. Dice que hay 3 valores correspondientes a enero. 1, 2 y 3.
Pero entonces hagamos otro caso que fuera solamente los números. Si fuera solamente el 4. Miremos acá. Cuando es solamente un número y no interviene nada más de criterios como los valores posicionales, como los valores lógicos, se puede colocar simplemente el número. Aquí fue la coincidencia. El criterio era el número 4. Entonces aquí sí está el número 4. 5 es, por ese es el resultado. Si coloco otro 4 por acá, aquí me aparece. Este criterio del sí, y en este caso puedes contar puntos sí, también es muy utilizado para la toma de decisiones, para generar los modos de semáforos, por allá que a veces les gusta mucho a los auxiliares contables o es bueno tenerlo a modo de referencia especial para el trabajo. Entonces, esos criterios son importantísimos para señalar y marcar información. Vamos a colocar aquí otro ejemplo a un ladito sencillo. A ver, digámoslo así, que cierto cliente le manejemos las cuotas y digamos que esto se marca desde la cuota 1 hasta la cuota 10. Listo. Y están en modo pago. Y que solamente lo coloque con una X, como lo que se hace por allá normalito en una función sencilla manual. Entonces digamos que cuotas pagadas o cuotas pagas. Yo puedo manejarlo, puede ser con el contara. Y simplemente para que me cuente las celdas ocupadas, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo pagos? Bueno, poquitas. Listo. Entonces, aquí con este vamos con el básico número 2. Y vamos al ejercicio entonces. Vamos a un ejercicio que tiene que ver, en este caso, para, para el básico 3 que va a ser con ustedes. Vamos a hablar de un caso muy especial de lo que son las evaluaciones, ¿cierto? Normalmente, pues yo casi no hago evaluaciones, pero pues el sistema me obliga a hacerlo. Yo prefiero compartir con ustedes este espacio, explicarles, debatir y mirar y cómo se hace todo este proceso. Entonces, digamos que ustedes son estudiantes y yo les tengo distintas notas. Entonces, esto va desde nota 1 hasta, por ahí la nota 4 nada más. Y la definitiva o el final. Yo aquí tengo a estudiantes como Jaime. Y los estudiantes entonces van sacando unas notas. Digamos que estas son las notas del examen, ¿no? Qué belleza, este es el examen final. Pasa de 3. Entonces yo quiero calcular la definitiva. Lo más normal acá es encontrar el promedio. Ya saben cómo hacerlo. Desde la primera nota hasta la última. Y arrastramos hasta el final. Doble clic. Y simplemente pues el promedio se va calculando de acuerdo a las notas que se vayan obteniendo, que usted se desatrasó, colocó los trabajos. Yo vi que usted lo copió a alguien más. En fin. Y tenemos la definitiva. Pero esta es la fórmula más tradicional que hay para el trabajo con fórmulas. Pero resulta que lo más tradicional no es lo más utilizado. Normalmente aquí tenemos estas mismas fórmulas
pero le damos un valor muy especial. ¿Cuál valor especial? La nota número 1 tiene un valor del 20%. La nota número 2 tiene un valor del 20%, que es otro parcial. La nota número 3 hace parte de los trabajos de seguimiento y vale el 25%. Y la nota número 4 es el examen final y vale el 35%. Aquí ya entre las 4 notas está el 100%. ¿Cómo se calcula entonces? Esto es lo que se denominaría un promedio ponderado, ponderado al porcentaje que yo tengo en este caso. Vamos a mirar cómo va a ser esa diferencia de resultados teniendo las mismas notas, ¿no? Pero con el ponderado. Entonces yo digo, igual, la primera nota por el 20%, más la segunda nota por el 20%, más la tercera nota por el 25%, más la cuarta nota por el 35%. Y damos enter. ¿Y cómo le parece? Que aquí con este método, Jaime, uno pasa, pero con este otro método no pasa Jaime. ¿Cómo le parece? Qué triste. Es más, tuve otro que se me quedó. Jaime 4 también se quedó. Ah, bueno, aquí también se quedó. Ese ya no le convenía pasar. Bueno, entonces, este ponderado, ¿cómo más lo puedo escribir, muchachos? En la fórmula, profe. Sí. Y si no, si a usted se le dañó el porcentaje, ¿cómo lo puede utilizar? Imaginemos que la tecla del porcentaje no le funciona. A usted se le regó el café sobre el teclado y se le dañó la tecla que escribe el símbolo porcentaje. Con la función porcentaje. Bueno, puede ser con la función porcentaje, pero damos muchas vueltas. Vamos a hacerlo aquí de otra manera. Entonces yo les voy a colocar dos ilustraciones para que hagamos la comparativa enseguida. Voy a colocar aquí la fórmula como vamos a hacer de la una o de la otra manera. Voy a colocar aquí esta fórmula que la utilicé la primera vez. Listo. Esta es la fórmula como estoy encontrando la primera nota, ¿no? Todo está bajo la celda número 2. I2, J2, K2, L2. ¿Listo? Ahora, la voy a cambiar. Voy a utilizarla de forma decimal. Resulta que, muchachos, el 20% es lo mismo que el 0,2 y que un quinto. A ver, el 20% es la quinta parte de algo, de la unidad. ¿Estamos? De un 100%, ese 20 es la quinta parte. Y representada de forma decimal es el 0,2. Vamos a explicarlo acá de una manera. Entonces, si este 0,2 yo lo quiero expresar en porcentaje, me da el 20%. Y si este 20% yo lo quiero representar en una fórmula general, me da el 0,2. Entonces, vamos a calcularlo de manera decimal. Vamos con igual. La primera nota por 0,2. Recordemos que en Excel la decimal es la coma y el punto es la separación de textos. O sea, si yo digo 0,2, me estaría marcando como si fuera un punto de un punto de un párrafo, no de un punto decimal. Entonces, para este caso, el decimal se maneja con la coma.
En los teclados que traen función numérica, es decir, que tienen los numeritos al lado, que tienen el teclado del texto y al lado tiene el teclado numérico, ese punto que se encuentra en el teclado numérico se hace como una coma. Listo, entonces la primera celda que es I2 la multiplico por 0,2 más la segunda celda por el mismo valor porque tiene el mismo porcentaje, 0,2 más la tercera por el 0,25 más la cuarta por el 0,35. La nota tiene que ser la misma, ¿no? Porque simplemente cambié la forma de escritura, pero no le cambié el valor del procedimiento. Vamos a revisar esa comparación. Aquí ya tenemos las dos, muchachos. Si yo arrastro para las demás, debe mantenerse la misma función o el mismo resultado. El primero utilizando el porcentaje, el segundo utilizando su valor decimal. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Bien, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de evaluación, pero poquito, no es mucho. Llamémosla a esto evaluación. Este archivo que yo estoy creando se los voy a subir a plataforma y les queda como elemento de práctica y a la vez de evaluación, muchachos. Profe, Bueno, eso le iba a decir. Yo no sé si fue que yo no lo vi o qué, pero la clase pasada usted la subió a la plataforma. tranquilos que allí una fallita y tengo que desatrasar ese segundo encuentro. No se preocupen por eso. Ah, bueno, gracias. Tranquilos. Bueno, pero este sí va a subir porque ya lo tengo aquí nombrado, ya lo tengo acá grabado incluso, entonces no es sino pasárselo a ustedes y ya les queda. Ahora bien, ¿qué sucede? Resulta que en el común del pueblo de Dios, los humanos cometen o cometemos errores por todo momento. Ustedes ya a nivel profesional generalmente no se convierten en personas digitadoras de información, sino más bien creadoras de información. Pero tenemos que la gente, los usuarios, las personas, todo el mundo, los clientes, pueden entender de maneras diferentes algunas cosas. Me voy a lo siguiente. Yo hablo desde la experiencia del manejo de la información. Encontramos muchas cosas. Por ejemplo, gran dificultad para llenar formatos. Un caso muy especial. Digamos que puedo colocar aquí la cédula, el nombre, la edad. Bueno, número de hijos. Entonces, en la cédula, pues casi siempre la gente coloca los numeritos, pero muchos le colocan los numeritos con los punticos, ¿cierto? Bueno, ese es un caso. El nombre, ¿cómo lo colocamos? ¿Nombre solo o nombre y apellido? ¿O apellidos o nombres? ¿O los dos apellidos o los dos nombres? Cuando encontramos nombre solo, usted queda allí dudando. ¿Será que le coloco los dos apellidos? No, coloquemos uno solo porque aquí el segundo no me gusta. El segundo apellido, como mi mamá yo no la conocí, entonces no utilizo el segundo nombre. Como mi papá nos abandonó, entonces yo no le coloco el apellido de mi papá. En fin, casos y cosas se presentan por todos momentos. Entonces coloquemos pues aquí el nombre. Digamos que sea así este no soy yo, este es otro. Coloco mi edad, por ejemplo. ¿Listo? La cantidad de hijos, bueno, en fin. Pero ¿qué va a pasar? Encontramos otro por aquí, llamado fulanito de tal, y que coloca la edad y dice tengo 20. Hijos, 2. Pero se encuentran los formatos cuando se escriben a mano.
Y aquí colocan la edad, número de hijos. Usted no sabe si estos son romanos. Ok. Es más, hay algunos que colocan así. Como si estuvieran tabulando. A la hora de hacer cálculo, esta información no me sirve. Esa información me resbala. Esa información me pone problema. ¿O no? Si a usted le dicen, por favor, me cuenta o me indica cuántos son mayores de edad, cuántos tienen hijos, cuántos no tienen hijos, con esa información basura. No puedo hacer nada. Es un trabajo perdido. Entonces, al personal de sistemas, al personal que crea las encuestas, que genera el ingreso de información, hay que capacitarlo muy bien o hay que hacer los sistemas muy amarrados a prueba de chimpancés, a prueba de personas que se pueden equivocar, a prueba de muchos errores. Entonces, Excel también se puede hacer así mismo. Entonces, vamos a colocar cuidado. A lo de la cédula, pues, hay algunas cosas que se pueden manejar, otras que no. Para eso, existe una función en Excel, en la pestaña de datos, denominada validación de datos. Validación de datos me permite ingresar solamente datos válidos, datos que sirvan, datos que realmente son relevantes para mí. Esos datos, pues entonces, deben de coincidir perfectamente con lo que yo requiero, con lo que yo estoy buscando. Y que a pesar de que la persona tal vez no comprenda un poco, la orientemos mejor para que no se equivoque, para que no tenga dificultad. Y en este caso la situación, pues no se me presente ni se lleve a mayores. Listo. Entonces vamos por validación de datos. Entonces, ¿qué dice esta función validación de datos? Me permite configurar unos criterios de validación. Entonces, Excel permite en todas sus celdas cualquier valor. Entonces, cualquier valor no me sirve, porque usted en la cédula no le sirve cualquier valor. Entonces, imaginemos que el formato va a estar desde la celda A2 hasta A21, por ejemplo. Entonces, señalo ese rango de celdas y vamos a elegir un criterio de validación. ¿Qué vamos a permitir en la cédula, muchachos? ¿Qué valores me sirven? Miremos las opciones que me dan. ¿Cualquier valor? No, cualquier valor ya me permite. Números enteros. ¿La cédula es un número entero? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, ahora, esos números enteros los puedo validar mucho más. Por ejemplo, un número entero yo puedo decir que es el menos 5000, el menos 500, el 0. Entonces, ¿qué más puedo decir? Que sea mayor que, menor que, mayor igual o menor igual que. Las cédulas en estos momentos, ¿desde cuáles están? ¿Desde dónde comienzan? Desde el 1. Desde el 1, pues yo conozco cédulas, pues no soy tan experimentado como desde el 1, pero sí, hay cédulas desde el 1. Yo Pues conozco o por ahí hasta sea, las no 100.000. desde el número 1, sino pues que arrancan con el 1, ¿ya? Eso sí. 1, ta, 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 ta. Ese tatatá, correcto. Vamos a definir el tatatá, ¿cuánto puede ser? Vamos a imaginar que encontramos un adulto mayor de los primeros habitantes de este mundo que tenga la cédula 100.000, por ejemplo. ¿Sí?
Yo conozco personas de Anserma con cédulas de 450.000, todavía vivos. Es decir, no tienen millones ni en la cédula. Y digamos que aquí ustedes tienen cédulas que tienen muchos miles, o que puede aparecer alguno de sus amigos con un número de identificación tributaria, un NIT, por ejemplo, allí, que sea de esos 999999 especiales, ¿no? Un NIT 900, bueno, digamos que puede ir hasta uno como este. Entonces, los datos van a estar entre 100.000 y esto es 9.999.999.999. Le puedo colocar un mensaje de entrada para orientar a la persona. Por ejemplo, digamos que puede llamarse aquí cédula. Decirle digite solamente números sin puntos. Y si se equivoca, le puedo colocar un mensaje de error. Por ejemplo, este que es el estilo alto, que es el que le hace sonar los parlantes como un estallido de los platillos y que le diga error. Y un mensaje, cuidado, solamente números. Listo, entonces acá tenemos el mensaje de entrada en todas las celdas que señalé, en las otras no aparece, solamente en la cédula. Coloquemos un valor inferior a 100.000, 90.000. Se produce el sonido y el mensaje que le coloqué. Y por más que le dé reintentar, no deja. Lo que hace el reintentar es colocar un nuevo número. Y ahí sí me lo dejó. 1100 tanto, 00, tan. Ahí le permite. Bueno, para el nombre, pues, no faltará de pronto algunos de ustedes que tengan nombres de la realeza. Yo no conozco sus familias reales. No falta de pronto que aparezca por allí algún Cristian segundo, Jody tercera o algo por el estilo. Entonces, tal vez los nombres tengan números también incluidos. Esos nombres de príncipes o princesas o reyes, pues, son interesantes. A veces son muy grandes. Lo que sí se puede llegar a manejar es la cantidad, para que no sea muy grande. Una longitud de texto, si yo puedo manejar y puedo decir hasta cuánto. Eso sí se puede manejar. Ahora, la edad, muchachos. ¿Cuál sería para ese caso la edad? Vamos desde 0 hasta el 21. Desde la edad 2 hasta el 21. ¿Cómo puedo formatear la edad? La edad no se puede en decimales, aunque digan que el niño tiene 2 años y medio. No, el niño tiene 2 años. Ese medio apenas está corriendo. El medio no cuenta. Entonces son números enteros también. Y digamos que yo puedo tener niños de 0 años hasta niños de más de 100 años, ¿no? Por ejemplo, una persona bien longeva en Colombia puede haber de 120 años hasta 130 más o menos. Pero entonces ¿Listo? ahí no entra en la casilla de cédula No, el dato, solamente no, los nombres, ¿cierto? O sea, exacto. quedaría ese dato ahí vacío, no importa. Sí, no importa. Aquí estoy colocando, formateando la edad. Digamos que, pues es difícil controlar que usted escriba correctamente su nombre, ¿no? Ahí sí nos toca confiar en lo que el usuario ingrese. Para la edad vamos a hacerlo así, que sea solamente números. En la cantidad de hijos, vamos a hacer una pequeña variedad acá, para evitar que la gente escriba el número. Vamos a colocarlos a escoger. Entonces, también en la validación, vamos a hacer que se escoja, pero una lista. Y le voy a colocar el origen.
El origen lo voy a digitar en este caso. Vamos a decir que usted puede tener, si usted no tiene hijos, ¿cuántos hijos tiene? 0. 0. Y con punto y coma voy separando. Estas serían las opciones que me van a aparecer para escoger en Excel. Digamos que no reciba el que tenga más de 10 hijos, pues porque es mucha gente. No me alcanzan los regalos. Hasta acá. Entonces tengo la lista. Y no se podrá sino escoger lo que esté aquí. Yo puedo escribirlo también, pero la escritura debe coincidir con alguno de los datos que están en la lista. El que tenga más de 10 hijos, que le salga un mensaje. Ah, puede ser, claro. No, pero el que tenga más de 10 hijos, pues que me diga cómo hace. No, que se vaya a pegar. Bueno, imaginemos también otro caso de los normalitos, que sea el estado civil. El puntaje SISBEN. Para este caso del estado civil, vamos a colocar por aquí un listadito predeterminado. Aquí a un lado aparte, oculto puede ser, de los diferentes estados civiles. Soltero, casado, divorciado, no es que suena muy feo, pero sí separado. Viudo, unión libre. Bueno, dejémoslo hasta acá. Entonces, en estado civil, vamos nuevamente a la función validar datos y vamos a escoger la lista, pero el origen yo ya lo tengo creado, que es este. Y mire que me aparece con referencia absoluta. Porque quiere decir que la lista que se encuentra acá es la misma lista que tengo aquí. Entonces, para escogerlo quedarían soltero, casado, separado, viudo, unión libre. Bueno, y el puntaje de SISBEN. ¿Han visto esos puntajes de SISBEN cómo son? No son números enteros, sino son números decimales. Y estos pueden venir desde 1 hasta 100. Y decimales porque sí traen que el 14.4, que el 14.38, en fin. Ahora, miremos este otro. Género. Entonces empiezan a colocar A, M. ¿De qué? De mujer, no, de macho. No, señor. Eso viene cualquier cantidad de situaciones, entonces coloquémoslo por aquí. Género como femenino y como masculino. Entonces lo mismo, el mismo rango, lo voy a utilizar en una lista y el origen lo elijo de acá. Listo. ¿Qué voy a necesitar yo luego? Que este formato que me quedó hasta acá, que generalmente se lo envío a las personas para que lo llenen, para que me den la información, para que me lo manden diligenciado, yo necesito hacer el informe. Entonces que me digan, por ejemplo, ay, sí señor, ¿cómo no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos no tienen hijos? ¿Cuántos hay solteros? ¿Casados? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos son adultos mayores?
Y así empiezan a combinar situaciones, ¿no? No, ¿qué número dijo? No, con hijos. Entonces toca empezar a hacer los informes. Ya ustedes conocen aquí el contar, contara, contar puntos sí, todo lo demás. ¿Qué más? Que me digan incluso número de inscritos, número de disponibles. ¿Cómo sería acá? Digamos que yo tengo 20 cupos, ¿cierto? Entonces, inscritos, vamos a manejar, los voy a ayudar con uno. ¿Y cuántos hay disponibles? Todos. Entonces, colocaríamos que los disponibles son 20 menos los inscritos. Les coloco la primera cédula, que no me sirve, perdón. Sí, por lo bueno está validado esto. Se me inscribió uno, disponibles 19. Con hijos. Contar puntos sí. Número de hijos. Punto y coma. El criterio, entonces que sea mayor a 0, ¿no? Pienso yo. Miremos. Si yo que digo que tengo un hijo, arranca a contar. Si este de por acá dice que tiene 4 hijos, arranca a contar. Y sin hijos, pues ya ustedes saben cómo manejarlo. Solteros, casados, hombres, mujeres. En el género, por ejemplo, que aquí fuera un femenino y por aquí masculino, masculino. Entonces, hombres, igual, contar puntos sí. Todo el rango de los géneros. Punto y coma. Y el criterio, entre comillas, masculino. Dice que hay 2 hombres. Si cambiamos uno de ellos por mujer, inmediatamente reduce. Y esto puede tener gran significado como lo siguiente. Si esto se pudiera graficar, entonces yo tengo acá, para insertar la gráfica de columnitas, la más sencilla, que sea, por ejemplo, el caso del género. Claro, mujeres no me aparecen porque no la he totalizado. Puedo hacer la misma fórmula con el mismo rango, pero le cambio a mujeres. O sea, por femenino. Y si aparece otra mujer, automáticamente, ¿no? Y otro hombre, qué espectáculo como esto se pone, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, la propuesta para la evaluación es la siguiente. Esto termina diciendo de la siguiente manera, no voy a colocarle más evaluación porque no alcanzo. La evaluación va a tener en cuenta lo siguiente. Una nómina de trabajo en la que vamos a tener una aproximación de una cédula con la edad, con el salario, y le vamos a calcular un 2% de comisión a ese salario. Un subsidio
de 50.000 pesos aquellos que tengan como salario menores a 2 salarios mínimos. Le vamos a cobrar un impuesto del 8% a aquellos que ganen más de 2 salarios mínimos. Y el total va a ser el salario, más las comisiones, más el subsidio, menos el impuesto. Entonces, evaluación 1, vamos a tener estos elementos. Cédula, nombre, apellidos, edad, género, número de hijos, estrato de vivienda, tipo de vivienda. En tipo de vivienda podemos colocar que si es casa, apartamento, pieza, invasión, no sé. Ustedes escogen allí. El puntaje de Sisbén, el de familia de la acción, solamente que diga sí o no. Y el del estado civil para escoger. Un formateadito especial. Yo ya les doy esto. Yo les colaboro con la mitad del examen. Les doy esto tal como se ve acá. Este es evaluación parte 1 y evaluación parte 2. Entonces, este archivo ya enseguida se lo subo yo a la plataforma para que lo puedan tener y lo puedan ir repasando. Me van contando. La idea es que realicen las prácticas que tenemos aquí atrás también. Y que podamos manejarlo pues cómodamente. Estos ejemplos se los voy a colocar allá también para que lo puedan repasar. Y con esto, muchachos, cerraríamos la parte del Excel básico. Este es pues como lo que, digamos, lo que se puede enseñar hasta en el bachillerato, ¿cierto? Hasta allí sería como lo que en estos momentos sería lo actual, como para empezar a hacer unas cuentas mínimas, cuentas poquitas, cuentas varias. Dentro de 8 días haríamos el Excel avanzado. Pues normalmente si hablamos de un curso de Excel avanzado se dicta 20 horas, pero 20 horas con prácticas incluidas. Aquí vamos a hacerlo en 2 horas porque ustedes ya son usuarios avanzados también. Vamos a colocarlo pues en práctica aquí en este caso. Listo, muchachos. Les solicito un favor allí, no sé si tengan ustedes la posibilidad de pronto de habilitar su cámara. Yo tomo la evidencia un momentico de asistencia con ustedes. Hoy que tuve una muy buena participación. ¿Y No sé si... Sí, esa cuéntame. entrega es para cuándo? ¿La entrega es para cuándo? 8 días para la próxima semana, hasta las 7 de la mañana del sábado. Listo, gracias. Del sábado 15. Hay como para la quincena. Listo, muy bien. ¿Alguno que tenga posibilidad de pronto de encender su cámara? Como para irnos conociendo y para tomar también la asistencia por acá. Lina, listo, Sandra. Ya por ahí también vemos a Milton. Muy bien. Listo, muchachos. Muchas gracias entonces. Ahí les dejo la pausa para que puedan continuar. Profe, recuerde subirlo de Word, que la verdad el tema pasado estuvo también igual de interesante al de hoy, para poder repasar.